Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente por estos medios. ¿Has pensado cómo recibes la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué es la gracia de Dios? Dice la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Esta palabra gracia tiene como significado un favor inmerecido, algo que no merecíamos, algo que el hombre no merecía. ¿Y qué es esa gracia? Es Jesucristo. ¿Por qué? El hombre pecó y por causa del pecado fue destituido de la gloria de Dios. Se hizo enemigo de Dios. Sin embargo, Dios en su amor, en su infinito amor, envió a Jesucristo, envió esa gracia. Jesucristo es esa gracia. Nosotros, ¿cómo la recibimos? Al recibirlo en nuestros corazones, al pasar por las aguas del bautismo, bautizarnos, morir y nacer de nuevo, recibimos esa gracia de Dios en nosotros, recibimos a Jesucristo en nuestros corazones, recibimos la vida de Cristo. Ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? El apóstol dice aquí y dice, os exhortamos, hermano, a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Vemos que viene hablando el apóstol Pablo y exhortando a los hermanos acerca de la idolatría y cuántas cosas habla allí escribiendo a la iglesia de los Corintios. Pero dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia en vano. ¿De qué manera podemos decir de que alguien recibe la gracia de Dios en vano? Mezclándose con el mundo. El que se mezcla con el mundo, dice el apóstol Santiago, se constituye enemigo de Dios. El apóstol Juan dice en su primera carta, no améis las cosas del mundo ni lo que hay en el mundo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque dice que se hace enemigo de Dios. ¿Quién maneja el sistema de este mundo? El príncipe de las tinieblas, el diablo, Satanás. Entonces, si nosotros nos abocamos y vamos al sistema de este mundo, ¿a dónde estamos dejando la gracia de Dios? Ahora, ¿de qué manera vivimos la gracia de Dios? Manifestando la vida de Jesucristo. Como decíamos al principio, ¿qué es la gracia? Jesucristo mismo, Jesucristo en nosotros. La vida de Cristo, el Evangelio, lo que recibimos, la nueva vida, esa es la gracia. Por eso que tenemos que vivirla, tenemos que manifestarla, tenemos que entender lo que Dios nos ha dado, esa vida nueva, la gracia de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy, y no es por criticar a nadie, pero cuántas iglesias hablan del perfeccionamiento, de la gloria de Cristo en nosotros? ¿Cuántas iglesias hablan acerca de ir en la manifestación de esa esposa del Cordero, de las vestiduras de la esposa del Cordero? Las acciones justas, dice en el Apocalipsis. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora, ¿cómo vivimos eso? Manifestando la gracia de Dios en nosotros. Algunos usan la gracia de Dios como algo para tener ocasión de caer, ocasión de ir al mundo, ocasión de hacer cosas y de seguir pecando, como diciendo, bueno, estoy en la gracia de Dios, total, Dios en su gracia me ve en Cristo y yo puedo hacer lo que quiero, total, estamos en un tiempo de gracia. Y no es eso, para eso no Dios, la gracia Dios. Dios dio la gracia para que nosotros entendamos de que como hombre no podemos
conseguir la salvación, pero que por medio de esa gracia y de esa fe, Dios nos hace entender que recibiendo a Jesucristo y recibiendo la vida de Cristo, por medio de esa gracia tenemos entrada al trono del Señor, tenemos la salvación, tenemos a Cristo y la vida eterna. Por medio de la gracia, por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos hacer? ¿Por qué recibir la gracia de Dios en vano? ¿Por qué apartarnos de la congregación? ¿Por qué alejarnos? El escritor a los Hebreos dice que no tengamos por costumbre como algunos que dice que dejan de congregarse. No reciba la gracia de Dios en vano. Te aliento de corazón y en el amor de Jesucristo a que sigas el camino de la verdad, a que sigas esa vida de manifestar lo que Dios nos ha enseñado, lo que es el fruto del Espíritu. En videos anteriores hablamos acerca de que Dios ha comenzado la buena obra en nosotros y la ha comenzado en ti. Pero si tú dejas de que Dios siga obrando, estás haciendo nula la gracia de Dios. Dios te escogió para mostrar algo en ti. Dios te escogió para que se vea Cristo a través de tu vida. Eso es. Esta palabra en vano tiene como significado vacío, sin propósito, sin ningún provecho. ¿Ve? ¿Le sacas provecho a lo que Dios te ha dado? ¿Le sacas provecho a la vida de Cristo? ¿Le sacas provecho a esa gracia del Señor, entendiendo de que por medio de esa gracia tenemos entrada al trono de la gloria de Dios? ¿De que podemos hablar con Él cara a cara? ¿De que podemos hablar y Él nos responde? ¿De que podemos pedirle algo y Él nos da? ¿De que podemos ir a su palabra y entender? Entender de que por medio de esa gracia el diablo no tiene poder sobre nosotros, ni los demonios, ni nada tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Por medio de la gracia. Ahora, ¿por qué hacer nula esa gracia en nosotros? El apóstol Pablo dice y cita acerca de que en día aceptable te he socorrido, en día de salvación. Ese día de salvación llegó para nosotros cuando se nos predicó a Jesucristo y lo recibimos en nuestros corazones, cuando nos bautizamos, cuando recibimos la vida nueva. Ahora, no queda todo ahí nomás. La gracia de Dios no es solamente para salvación. Hay muchas cosas más. La carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ahí añade que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La gracia de Dios. No tenemos que hacer nulo lo que Dios ha hecho en nosotros. Si nosotros nos mezclamos con el mundo, nosotros mismos hacemos vana la gracia de Dios en nosotros. La gracia de Dios es la que nos hace ver de que si tenemos un error, Dios no nos acusa, sino que nos mira en Cristo, nos sigue llevando, sigue haciendo esa obra. La gracia de Dios nos hace entender de que nosotros como hombres no podemos lograr nada, sino que por medio de su Espíritu Santo entendemos su palabra. La gracia de Dios nos hace ver de que más allá de que nos sintamos mal, de que caigamos o de que tropecemos en este camino, Dios es fiel y Dios nos levanta y nos sigue llevando. La gracia de Dios nos hace entender todas las cosas de los misterios de Cristo. La gracia de Dios nos hace entender de que tenemos promesas en Dios. La gracia de Dios nos hace entender de que somos santos, de que somos justos en Él, de que tenemos entrada al trono de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo exhorta y dice: os exhortamos, hermano, a que la gracia de Dios no sea en vano en vosotros. Si caemos, Dios por medio de esa gracia nos levanta y nos hace ver de que estamos en Cristo. Si estamos débiles, esa gracia nos levanta y nos lleva para que podamos entender de que Él es nuestra fuerza. La gracia de Dios nos lleva a entender de que no es nada por mérito nuestro, sino que si hacemos algo es porque Dios lo permite. Esa gracia nos lleva a conquistar todas las cosas que Dios nos ha dado. Esa gracia es lo que nos alienta, la que nos lleva, la que nos sostiene, la que cada día nos va diciendo: tú puedes hacerlo, Dios te ha llamado, Dios te ha escogido, Dios es fiel, Dios te llevará hasta el final. La gracia de Dios es lo que lo hace. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, no por medio de vosotros, pues esto es don de Dios, dice el apóstol.
¿Ve? La gracia de Dios, por eso que no tienes que acusarte, no tienes que ver lo que si te has equivocado, tienes que ver a Cristo. Es la gracia de Dios en mí, Dios me lleva. Si en tu congregación, si en algún lugar te acusan porque has errado, has fallado en algo, tú tienes que entender, Dios no te acusa, Dios te lleva. Dios, esa gracia es la que te levanta, esa gracia es la que te restaura, esa gracia es la que Dios quiere que se vea hoy en día para manifestar la verdadera iglesia de Jesucristo. Es esa gracia la que Dios nos va llevando a entender quién somos delante de Dios, el trabajo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mostrar, lo que tenemos que vivir. Esa gracia de Dios es la que me lleva a desarrollar el amor, la paciencia, la fe, la esperanza, la templanza, la mansedumbre, la piedad y todas las virtudes de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia es Cristo, es el don de Dios que Dios nos ha dado dentro de nosotros. Es la gracia, por eso que tenemos que ir. No tenemos que hacer vana la gracia de Dios, sino que tenemos que entender, Señor, tú me has dado a Jesucristo, Señor, tú me has dado la fe, tú me has dado la paciencia, el amor, me has dado la gracia para entender quién soy hoy delante de ti. Por eso que por medio de esta gracia entendemos lo que es la justificación y de que Dios ya no nos ve en el hombre viejo y ya no nos ve como pecadores, sino que la gracia nos hace entender de que somos santos, de que somos justos y de que vamos en el camino de esa perfección para manifestar la vida de Cristo en nosotros. Amado hermano, amada hermana, iglesia del Señor, no hagamos vana la gracia de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido para manifestar todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios ya compró por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario y que nos dio a nosotros, de lo que está dentro de nosotros. Esa gracia nos hace ver todo el potencial de Jesucristo que hay dentro de nuestros corazones y de nuestra vida y de lo que hemos recibido. ¿Quiénes somos? El hombre nuevo. Eso es lo que Dios quiere ver. No hagamos vana la gracia de Dios. La gracia está en ti. Es Jesucristo. Vive la vida del Señor. Manifiesta esa salvación. Manifiesta esa gracia de Dios en la forma de conducirte, en la forma de vestirte, en la forma de trabajar, en la forma de saludar, en la forma de conducirte a los demás, en la que tienes tu hogar, en la que tienes tu familia, en cómo trabajas, en cómo vas al colegio y en todas las cosas. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere mostrar. Esa gracia. Porque entendemos, la gracia es Jesucristo. Y Dios quiere que la iglesia manifieste lo que es Jesucristo hoy en cada uno de nosotros. La gracia no nos da derecho a ir y pecar porque decimos, bueno, estamos en la gracia. No. Eso no es la gracia. La gracia nos hace entender de que hoy somos santos y que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Y que estamos en esta caja de barro, en este cuerpo mortal, donde hay una lucha por causa de las dos naturalezas. Y muchas veces erramos. Muchas veces nos equivocamos. Muchas veces hacemos cosas que no corresponden a Dios. Pero la gracia es ahí donde actúa y nos hace entender de que somos hijos de Dios y de que Dios nos va llevando en un perfeccionamiento para presentarnos santos sin manchas delante de Él, hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Eso es lo que hace la gracia. Nos hace entender y nos hace ver quiénes somos. ¿Para qué? Para no acusarnos y decirnos que somos pecadores. Para no acusarnos, sino para decirnos y ver. La gracia de Dios es la que te lleva para que tú entiendas que eres el nuevo hombre. Te vuelvas del mal camino y sigas por la senda derecha, por la senda de Jesucristo. Eso es lo que hace la gracia. Si tú has fallado, si te has equivocado en algún momento, si incluso te encuentras alejado de lo que es la congregación, porque has fallado por cualquier problema, por cualquier error,
Dios no te acusa. La gracia de Dios te hace ver, te equivocaste, listo, pasó. Señor, ayúdame a estar atento. Esa tiene que ser tu oración. Y la gracia te levanta para que mostrarte de que eres la nueva criatura. La gracia nos lleva a entender ese versículo que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8 y en el verso 31, 32 y allí en adelante, en el que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en otra oportunidad el apóstol Pablo escribiendo dice: ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Si cae, para su Señor cae. Si se levanta, para su Señor se levanta. Sea que caiga o que se levante, de su Señor es. Eso es la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Por eso que te aliento, amado hermano, a que la gracia de Dios no sea en vano en ti. Dios te llamó, Dios te escogió con un propósito, te tuvo guardado desde antes de la fundación del mundo. Te predestinó. ¿Para qué? Para que la gracia sea real en ti y mostrar la vida de Cristo. Y mostrar esa naturaleza divina del Señor, la espiritual. Dios te escogió, sea que estés congregando o sea que estés apartado. Dios te escogió, entonces no hagas nula la gracia de Dios en ti. Te abrazamos en el amor de Jesucristo y rogamos de que el Señor te aliente, te levante, te lleve y te fortalezca para que cada día todos juntos podamos hacer la obra de Dios y manifestar esa gracia en cada uno de nosotros. Amado hermano, le amamos en el amor de Jesucristo y le enviamos un fuerte abrazo. Y que Dios fortalezca y bendiga cada una de tus vidas. Amén.